se llama, pero es el jefe del departamento de física, y doctor Pérez Enríquez, un servidor Julio Saucedo, y le vamos a hablar acerca del mecanismo de antiquítera monumental que se va a instalar próximamente aquí en Hermosillo. Ya verán ustedes los detalles. Me voy a hacer para acá para estar moviéndole las diapositivas. Bueno, el mecanismo de antiquítera es una maravilla en todos sus aspectos. Fue encontrado en un naufragio en el año de 1900 en una isla que se encuentra en Grecia. En ese puntito pequeño que está ahí, dice Antiquítera, y después está ampliado en la parte derecha. Esa es la isla de Antiquítera. O si lo ven así, por ejemplo, cómo está el Mediterráneo, van a ver ahí el lugar de naufragio. Fíjense que esto ocurrió en octubre de 1900, hace 123 años casi, ¿no? Se descubrió un tesoro en el fondo del mar, lo cual se encontraba una roca rara que se conoció como objeto 1508 por buen rato. Resulta ser que estos marineros que buscaban esponjas en el Mediterráneo, dirigidos por el capitán Dimitrios Kontos, pues tuvieron un problema con una tormenta y se tuvieron que quedar ahí en Antiquítera. Y como lo que hacían ellos era buscar esponjas, pues se pusieron a buscarlas en ese lugar donde llegaron, forzados por las fuerzas de la naturaleza. Y entonces los envió a buscar estas esponjas, y uno de ellos, que se llamaba Elías Stadiatos, se sumergió 60 metros y ahí encontró un montón de cosas. Él pensó que eran cuerpos humanos, caballos, y cuando salió y le dijo al capitán, pensó que estaba delirando, ¿verdad? Y se fue personalmente y ya se dio cuenta que lo que era realmente era una cosa impresionante. Y lo primero que se sacó de ahí fue el brazo de un monumento de bronce. Esa roca rara es lo que se va a convertir en el mecanismo de Antiquítera, del cual les vamos a hablar ahora. Resulta ser que 2 años después, el 17 de mayo de 1902, Valerio Sestais identificó un engrane y con eso concluyó que era un reloj astronómico. Y después pasaron todavía muchos años porque nadie aceptó eso, que fuera una tecnología en una época de hace más de 2000 años, que hubiera habido esas maravillas tecnológicas. Pero Derek Sola Price retomó el estudio en 1951 y con el doctor Caracalos tomó rayos X y gamma de los 82 fragmentos del mecanismo, y de ahí pues ya se sacaron los detalles acerca de esto. Quiero decirles que todos estos hallazgos se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Ahí Raúl y yo conocemos este lugar, y la gran mayoría de las fotos que les voy a mostrar ahorita las tomé yo precisamente ahí, en ese museo. Ahora se piensa que el mecanismo de Antiquítera, el hundimiento del barco, ocurrió por ahí en el 70 y 60 antes de Cristo, y se piensa que fue construido por ahí entre 150 y 100 antes de Cristo, ¿verdad? Para tener una idea de cómo está esto. Primero les voy a hablar acerca de lo que es el tesoro del mecanismo de Antiquítera: arte, cultura y ciencia. Como les digo, todas estas fotos fueron tomadas en el Museo de Atenas. Van a ver cantidad de ánforas y cosas diversas, ¿verdad? Todo lo que están viendo ahorita. Vidrio teñido encontrado en Antiquítera, vidrio, todos esos tienen una historia, ¿verdad? Son maravillas, verdaderas maravillas. Lámparas, platos, ánforas, etcétera. Monedas. De las monedas, de hecho, por ejemplo, estas monedas son de Pérgamo y están, datadas entre el 86 y 67 antes de Cristo. Es decir, el mecanismo o el hundimiento ocurrió obviamente antes de esas fechas. De hecho, hay estudios completos sobre esto. Por ejemplo, este es un artículo donde se habla del enfoque numismático.
Estas, por cierto, no fueron recuperadas en los primeros años del siglo XX, sino que ya costó el famoso, bueno, muy famoso señor que estudió el mar, ¿no?, por todos lados, entre otras partes, el que le llamó aquí a Mar de Cortés, le llamó, ¿cómo le llaman? El acuario del mundo, ¿no? Bueno, pues estas han sido estudiadas, estas piezas, ¿verdad? Son los famosos, hay 36 tetradracmas cistóforos, ¿verdad?, de plata, que son cestas que tienen una víbora, digamos, ¿verdad? Y estos son de Pérgamo en su mayoría, o si no de un lugar vecino en Éfeso, que ahorita se encuentran en la parte hacia el oeste de lo que es Turquía, ¿no? Entonces, aquí ven el trabajo de orfebrería, oro, piedras preciosas. Era realmente un verdadero tesoro. Caballo, este es el efebo de Anticítera, estatua juvenil recuperada, la fecha en que se construyó se piensa que fue 340-330, y así van a ver otra. Esta es una de un niño de mármol, un luchador, y este es el filósofo, ¿verdad? La cara, fíjense qué rasgos tan fuertes tiene, ¿no? Y ahí en la foto enseguida de mí está precisamente, no está completo, tiene su mano, tiene los pies, estos son los pies y manos del filósofo, la mano sujetando algo, y así no tenemos muchas otras piezas. Era realmente, ahí se dan cuenta, por ejemplo, cuántas cosas hay en este naufragio, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Aquí está ya Cousteau, precisamente con 2 estatuillas, y fíjense que han seguido los estudios en el mar, ¿no? Quiero decirles que el estudio del mecanismo de Antiquítera es la primera vez que los arqueólogos se pusieron a estudiar el mar, ¿verdad? Ahí nace un campo nuevo en la arqueología que se conoce como arqueología marina, y donde intervienen muchas cosas, entre ellos biólogos, ¿verdad? Ahora el interés no tanto está, pues claro, si se encuentran nuevas piezas del mecanismo de Antiquítera, pues qué maravilla, pero en realidad están más interesados en las partes biológicas, ¿verdad? Y precisamente porque hay medicinas, perfumes y muchas otras cosas en ánforas cerradas, ¿verdad? Estos son los detalles, pues, de que hay mucho interés por el estudio y va a seguir siendo un tema por muchos años, ¿verdad? Precisamente en esta expedición de 2016 se encontró una pieza que, a juzgar de quien la tomó, por menos pensó que tenía una parte perdida del mecanismo de Antiquítera, ¿no? Entonces estas son cosas muy impresionantes que... Bueno, voy a hablar de los fragmentos del mecanismo. Aquí tenemos los 82 fragmentos. Originalmente era una sola pieza, pero se partió en 3 y después se fragmentó en más pedazos pequeños. Y cada uno de ellos tiene sus estudios. Obviamente el A es impresionante, el B, el C son los más grandes, pero hay unos muy pequeños y todos tienen un significado. Entonces estos estudios, los más recientes, que han arrojado resultados muy importantes, son los publicados en la revista Nature, que es la principal revista que hay en el mundo, en 2006 por Fried y varios colaboradores. En el fragmento A hay evidencia de 27 engranes de bronce hechos a mano. Asimismo se han encontrado engranes en B, C y D, y la idea es de que este mecanismo tenía un tamaño de 34 centímetros por 18 por 19 centímetros. Ahí se puede dar una idea más o menos de una cajita de zapatos, ¿verdad? Y es importante que tengan esta idea, porque el mecanismo monumental va a ser 10 veces todo eso, ¿verdad? Y eso va a estar aquí en Hermosillo en poquito más de un mes, ya instalado, ¿verdad? Bueno, tiene mucha información astronómica. La manecilla frontal muestra la posición del Sol con periodo de 365 días ajustable a bisiestos y la Luna. La manecilla superior tiene 5 anillos concéntricos y 47 divisiones por turno, que corresponden a los 235 meses del ciclo metónico. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, de lo que es el ciclo metónico. Después hay otra que es el calipo, etcétera, ¿no? Bueno, así fue esa que ven a la izquierda, como estaba en 1902. Y ya fotos más recientes, pues pueden ver ahí el tamaño de esto. Por ejemplo, son 18 por 15 centímetros. Es un tamaño muy respetable, ¿verdad?
y esto está bastante bien preservado en su parte interna. Principalmente esta es la parte de enfrente, esta es la parte de atrás de esta misma pieza, o sea, si le dan vuelta. Y entonces ahí vienen los estudios que se han hecho, ¿no?, con rayos X y todo eso, y de repente ven así como cuando ven sus huesitos, ¿no?, después de que sospechan de que se fracturaron, ¿verdad? Pueden ver los engranes ahí, y pueden ver los ejes, los tamaños relativos, etcétera. Este tipo de información es lo que va a llevar a los estudiosos a encontrar para qué o por qué fueron construidas estas cosas. Una novedad que se ha encontrado en años recientes son las inscripciones en griego antiguo, ¿verdad?, que de hecho son una especie de manual acerca de la operación del mecanismo. Entonces todo esto que puedes decir que originalmente era un rompecabezas se ha ido finalmente encontrando su significado, ¿verdad? Les voy a decir brevemente acerca del ciclo metónico, ¿qué es?, ¿verdad? Porque el nombre seguramente nunca lo han escuchado ustedes. Hay muchos nombres raros en astronomía y todos ellos son importantes, pues, particularmente para los astrónomos como yo, ¿no? El mes sinódico es el tiempo en que la luna regresa a una misma fase, ¿no? Pues resulta ser que el ciclo metónico corresponde a 235 meses sinódicos y eso equivale a 19 años casi exactamente, ¿verdad? Y después hay muchos otros nombres que son quizás raros, desconocidos, pero bien importantes. Por ejemplo, el año. Cuando ustedes dicen yo tengo 20 años, en realidad deberían de ser ustedes tengo 20 años trópicos, ¿verdad? Porque los astrónomos le llamamos a los años y a los meses con nombres distintos, pero la manera como contamos los años es el año trópico. Y esa precisión en el nombre se debe al gran astrónomo Hiparco, ¿verdad? Pues resulta ser que lo que sucede en el ciclo metónico es que 235 meses sinódicos corresponde a 19 años trópicos. Pueden ver ustedes si multiplican ese número por el periodo de cada uno de ellos y les da básicamente el mismo número, ¿verdad? Esa es la idea de esto, de lo que es la importancia del ciclo metónico. Ustedes saben cuándo encontrar la misma fase después de 19 años, ¿verdad? Entonces en el mecanismo de Antikythera hay una espiral metónica, ¿verdad?, en la parte posterior del mecanismo, y así es como sabemos pues que ellos hacían esas cosas. Ahí en el observatorio de Metón, colina de Nix, ahí en el siglo V antes de Cristo, Metón, ahí en ese lugar de esa foto que se encuentra pues ahí donde están los lugares famosos, digamos, donde estaba el Partenón y cosas de ese tipo, ahí está, y muy cerquita del Observatorio Nacional, ahí estaba el observatorio de Metón, ¿verdad?, este gran astrónomo griego. Después tenemos lo que se conoce el periodo de Saros. El periodo de Saros es muy conocido porque nos ayuda a predecir eclipses, y hay una serie de cosas que tienen que ocurrir para que se predizca un eclipse. Tiene que ser un múltiple de meses sinódicos, dracónicos, anomalísticos y siderales, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un significado, que es lo que dice ahí respecto a la fase, respecto al cruce de la eclíptica, de apogeo, es el punto más lejano, o con respecto a las estrellas. Y todo esto coincide cuando hablamos de un Saros. Y es precisamente algo que conocieron en Mesopotamia hace ya miles y miles de años, muchos miles de años antes de Cristo, se conocía en Mesopotamia, y los griegos introducen el término de lo que es el excelimos, que son 3 saros, ¿verdad? Estas cosas están en el mecanismo de Antikythera, y nomás para darles una idea del sentido, por ejemplo, los saros son series, es una serie, por ejemplo la serie 136, pueden ver los eclipses que están arriba, y pueden darse cuenta que en el 55 hubo eclipses, y un saro después, el 30 de junio hubo otro, y el 11 de julio del 91 hubo otro, cada 11 años, ¿verdad? Sin embargo, van viendo que eso ocurre en diferentes partes de la Tierra, pero de arriba hacia abajo corresponden a un excelimos, y ahí pueden ver que corresponde a la misma longitud geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero, arriba y abajo, es una diferencia de
de un Saros multiplicado por 3, un hexélimos, y pueden ver que corresponde a la misma longitud, igual en la siguiente y en la siguiente, ¿no? Les voy a decir un poquito acerca de cómo funciona esto del mecanismo antiquítera en términos de los engranes. Si ustedes tienen un engrane de 100 dientes acoplado a uno de 50, cada vuelta del primero le da 2 vueltas al segundo, ¿verdad? Y eso nos dice que el periodo del segundo es la mitad del primero. Y en general, si tenemos N1 dientes en uno y N2 dientes en otro, el periodo pues va a ser como estado de abajo, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Por los ciclos astronómicos, ¿verdad? Que la naturaleza se ha arreglado de que existan ciclos y que estos hayan sido tan importantes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Los ciclos astronómicos, yo creo que le dieron fundamento a las matemáticas, al desarrollo de las matemáticas y también en el proceso de civilización del ser humano, porque descubrieron que había un orden en la naturaleza, ¿verdad? Entonces estos engranes nos permiten expresar los periodos astronómicos, y por eso tenemos en el mecanismo antiquítera cosas como el Saros, como Metón, etcétera, todos esos cosas que tiene el mecanismo antiquítera, ¿no? Entonces estas cosas, a final de cuentas, aquí están los detalles, pero no me voy a meter en los detalles, simplemente les quiero decir que se fueron encontrando, Price precisamente fue el primero en contar dientes y tamaños de engranes del mecanismo antiquítera, y los números y las fracciones entre números de dientes, eso le permitieron deducir para qué fue construido, ¿verdad? Y así pueden ver ejemplos, ¿no? Que realmente no lo voy a hacer ahorita porque hay muchas cosas. Aquí está Price en 1974 con su modelo, digamos, basado en esto, ¿no? Y esta famosa publicación que quiere decir engranes de los griegos, ¿verdad? Y aquí están algunas cosas de cómo pensaba que eran los engranes, cómo estaban armados allá adentro, ¿verdad? Y eso lo replicó propiamente en su propio diseño. Pues eso se ha superado bastante, ¿verdad? Entonces trabajos como ese de Fried de 2006 o 2008, etcétera, con tomografía computarizada de rayos X, escaneo de superficie de alta resolución, o sea, el ingreso de la alta tecnología y aparte técnicas no invasivas han permitido conocer en detalle, y así sabemos pues que las funciones que hacía el mecanismo, ahí están representadas solamente unas cuantas. Y ya nomás para cerrar, les voy a decir no la respuesta, pero sí la pregunta: ¿quién fue el constructor del mecanismo antiquítera? ¿Okay? Lo que se sabe es que lo más probable es que se haya construido en Rodas, ¿verdad? Y que Rodas fue el lugar de dos grandes astrónomos, sobre todo el gran astrónomo Hiparco, que se considera el más grande astrónomo de la antigüedad, y de Posidonio. Pero también es probable que por el hecho del uso de engranes, el abuelo del mecanismo sea Arquímedes, que fue anterior a ellos dos, ¿verdad? Entonces fíjense, se piensa que fue construido en 150 a 100 antes de Cristo. Pues se piensa que fue en Rodas, ahí donde vivieron Hiparco, que vivió en 190, nació en Nicea, en Turquía, a 120 antes de Cristo en Rodas, ahí murió, ¿no? Y Posidonio, fíjense que es de 135 antes de Cristo, o sea, es 5 años de diferencia en edad con Hiparco, y murió en el 51 antes de Cristo. Y Arquímedes es muy anterior, ¿verdad? Es de Siracusa, de 287 a 212 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que se saben. Hiparco, pues fue, como les digo, es considerado el más grande astrónomo de la antigüedad. Descubrió la predicción de los equinoccios, midió su periodo cercano a 26.000 años. Construyó el primer catálogo de estrellas, por primera vez se estableció el brillo de las estrellas en ese catálogo, como 850 estrellas. Fue el primero en que dividió la Tierra en meridianos y paralelos y los conceptos de longitud y latitud geográfica, las cuales heredó de estas mismas cantidades en el cielo. Fue el primero en proponer que el día tuviera 24 horas iguales. Si bien el concepto es mesopotámico, él señaló la importancia de que duraran al mismo tiempo las horas. Inventó la trigonometría. ¿Y quién fue Posidonio? Pues
explicó las mareas como fenómenos astronómicos relacionados con los ciclos lunares, la importancia del Sol en la cuestión de la fuerza sobre los planetas y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, estos son los posibles responsables. ¿Y qué es el mecanismo Antiquítera? Pues es la primera computadora analógica de la historia. Entonces le voy a pasar aquí el micrófono a Raúl para que continúe esta presentación de Raúl. Gracias. Buenos días. Lo que me va a tocar a mí hablarles a ustedes es de precisamente el proyecto que tenemos. Esta es una réplica del mecanismo de Antiquítera, de lo que se ha reproducido a través de lo que dijo el maestro Julio Saucedo. Se tienen construcciones fotografías de rayos X. Ustedes han visto las tomografías que toman ahora, que van tomando capa por capa, ¿no? Por ejemplo, en unos estudios de cerebro, no sé si han visto cómo van capa por capa con radiografías, y van mostrando los diferentes contenidos de lo que no se puede ver porque está encerrado, por ejemplo, en la tomografía del cerebro, ¿no? O de un cuerpo completo. Bueno, pues con la ayuda de eso y las piezas que mencionó y las que ilustró el maestro Saucedo, se han descubierto los engranes, y esos engranes se hizo este arreglo, como dijo con la mención de Fred, y se hizo esta reproducción del mecanismo de Antiquítera. Sería de este tamaño, el original. Las piezas originales corresponden a este tamaño. Tiene, como están aquí, las espirales metónica y de Saros allá abajo, y tiene en la parte frontal tiene sus carátulas en donde está el Sol y la Luna. La Tierra en este caso está al centro, porque en aquella época, para poder explicar el movimiento de los planetas, que las órbitas, si ustedes se fijan en los planetas, por eso se llaman planetas, que quiere decir errantes, porque se mueven en el cielo y como que se regresan conforme va pasando el tiempo, se regresan y hacen movimientos, y eso se tuvo que representar porque nosotros estamos en el centro no estamos en el centro del universo, sino que estamos como una parte girando alrededor del Sol. Entonces, los que giran alrededor del Sol, nosotros los vemos girando alrededor de nosotros, pero también tienen que girar alrededor del Sol. Entonces hacen epiciclos, que es la representación de esos movimientos. Entonces, aquí en esta concepción estamos hablando del modelo de Ptolomeo, ustedes han oído hablar de Ptolomeo y de Copérnico, ¿no? El sistema heliocéntrico es de Copérnico, el sistema geocéntrico, o sea, con la Tierra en el centro, es de Ptolomeo. Pero este mecanismo, que es anterior a Ptolomeo, representa esa visión del mundo como la Tierra en el centro. Entonces, eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se había descubierto. Sin embargo, a partir de esas radiografías y de esos estudios adicionales que se han hecho, se muestra que aparte de eso, también estaban los planetas. Es más, este mecanismo, el original, que es una parte que mencionó de pasadita Julio, tiene un manual. O sea, venía acompañado con unas placas de cobre en donde estaban grabadas instrucciones de cómo usarlo y con datos de lo que se podía proporcionar. Por ejemplo, todo esto de los eclipses y de Saros y
movimientos del ciclo que se mencionó están dichos y están en las espirales. En las espirales está pronosticado, por decirlo así, o predicho el eclipse correspondiente, tanto en lugar como en hora, el día y hora. Entonces, esta forma de trabajar el mecanismo pues nos lleva a que tenía los planetas también que no aparecen aquí. Entonces nosotros hicimos una reconstrucción de este mecanismo con el apoyo del profesor Genofón Musas, nosotros 4 que estamos aquí, el profesor Ezequiel Rodríguez Jauregui, el maestro Armando Ayala Corona y un servidor, y Julio Saucedo Morales. Hicimos el trabajo con la colaboración y con una empresa relojera que trabaja en Zacatlán, Puebla. Han oído hablar ustedes de Zacatlán de las Manzanas, a lo mejor, probablemente, pero es un lugar en el estado de Puebla que tiene una fábrica de relojes. Entonces con ellos estamos haciendo el proyecto de hacer un mecanismo como pero que incluya los planetas. ¿Cuáles planetas? Los 5 que eran conocidos o los 5 que son visibles a simple vista, que no necesitamos telescopios, que serían Mercurio y Venus como planetas interiores, y Marte, Júpiter y Saturno, que son los planetas exteriores. Bueno, pues cada uno de esos planetas tendría su juego de engranes aquí en el mecanismo, que son de los que se han visto las mediciones de dientes y de los periodos de cada uno de los ciclos sinódicos de cada uno de ellos, estos planetas, y eso es lo que se ha reproducido, y ya tenemos el mecanismo funcionando en escala 1 a 1. Esta la presentamos el año pasado aquí en la Universidad de Sonora, el 2 de junio del año pasado precisamente, y hicimos el anuncio a nivel mundial de que lo que pretendíamos ahora es pasar al nivel monumental, es decir, convertir un modelo que es de este tamaño a un modelo que va a ser, imagínense, 10 veces más grande. O sea, va a ser realmente un aparato bastante grande y impactante, porque va a tener los planetas aquí contemplados, así, al igual que el funcionamiento de las espirales de Metón y de Saros. Entonces, toda esa información se está plasmando en este mecanismo, y en la fábrica que menciono de relojes Olvera tercera generación en Zacatlán, Puebla, es donde se está haciendo la fabricación de este componente. Ellos hicieron el mecanismo 1 a 1 y ellos están construyendo el mecanismo 10 a 1, o sea, 10 veces más grande. Imagínenselo esto 10 veces. Entonces, este mecanismo está siendo maquinado y trabajado con todo detalle, y pretendemos que para el día 2 de junio, o sea, un año después del anuncio del mecanismo, lo tengamos ya construido aquí en la Universidad de Sonora y funcionando. Para ello va a tener un reloj acoplado, acá digamos, como si fuera imaginen, aquí va a tener un reloj que va a ser el que le transmita la fuerza para estar funcionando de manera permanente. Entonces vamos a poder darle seguimiento a los planetas. ¿Qué es lo que hace el mecanismo? Ya nada más para terminar. ¿Qué es lo que hace el mecanismo con los planetas? El mecanismo, en su carátula frontal, si alcanzan a ver, tiene 2 anillos, no sé si los vean, 2 anillos graduados, ¿sí? Uno de ellos es lo que es el anillo del calendario, o sea, son los 365 días del año, están graduados en ese círculo. Y el otro es el círculo del zodíaco,
que es el de las constelaciones, que sería el anillo interior, y están ahí las 12 constelaciones del zodíaco que ustedes conocen de la tradición mesopotámica, que vienen desde aquella época y que los seguimos usando en la actualidad. Pero la cuestión de ello es que están movidas respecto del mecanismo original, pero eso es lo que va a consistir entonces los planetas van a ir girando y vamos a poder ir viendo en qué posición porque las constelaciones del zodíaco están en un lugar del cielo que es por donde pasa el sol, que es el plano de la eclíptica, y con una banda de un cierto ancho, 30 grados, se pueden ver las constelaciones ahí. Entonces vamos a poder ir viendo el planeta correspondiente en qué banda del zodíaco, y eso lo vamos a poder seguir en vivo, y con el cielo, cuando esté despejado, vamos a poder confirmar que está con tal constelación. Eso es lo que nos va a permitir el mecanismo de 10 a 1, y ese es el que estamos construyendo en para la Universidad de Sonora. Eso es lo que quería decir. Gracias. Le paso la palabra a Ezequiel. Pues simplemente para recalcar algunas cosas pequeñas, porque ya pasó mucho tiempo. Primero, efectivamente, el profesor Raúl nos dice muy atinadamente que es 10 a 1, entonces imagínense, la altura son 40 centímetros, si multiplican por 10 nos va a dar 4 metros. El ancho son 30 centímetros, entonces son 3 metros de largo y 1,80 metros de ancho. Ese es el mecanismo que se ha instalado en la Universidad de Sonora, y la idea es que alrededor del mecanismo tengamos siempre pues, discusiones, pláticas, incluso clases, porque el conocimiento del mecanismo antiquípera en la época nos dice la humanidad cómo había concebido y cómo había manejado el conocimiento, no solamente para entender el cosmos y entender el universo observable, sino también para manejar los materiales de la naturaleza. En ese sentido, la metalurgia asociada con el mecanismo, por ejemplo, es muy interesante para los ingenieros. Las matemáticas también desarrolladas para poder concebir y llevar de una idea observacional a un concepto donde las engranes de alguna manera tienen codificada la información del movimiento del universo. Y cómo pasaron de esa observación, de un trabajo meramente observacional, a lograr plasmarlo con ideas que evidentemente están basadas en matemáticas, finalmente realizadas a través de la geometría y de la metalurgia para poder conseguir los engranes. Y no solo eso, cómo ser capaces de alinear el movimiento de los engranes para poder simular el movimiento de los planetas y de esa manera poder predecir los eclipses, los Juegos Olímpicos, las fases de la Luna. Esa es la maravilla de este aparato, y eso es por qué la Universidad de Sonora estamos tan interesados en tenerlo aquí con nosotros, para llevar a ustedes una idea y que tengan de manera directa aquí en la universidad el conocimiento en la época antes de Cristo, para que vean entonces todo lo que ha avanzado la humanidad. Ustedes ahora están muy acostumbrados a la información digital, apuntar una estrella con su celular y el celular les dice qué estrella es, a qué distancia está, de qué está hecha, incluso si quisieran saberlo, ¿no? Si hay una teoría atrás de la estrella. Entonces todo eso ya se puede acceder hoy en las redes sociales, pero tiene su base en trabajo de miles y miles de años de los humanos. Y así como ustedes están ahorita en esta biblioteca adquiriendo conocimiento, hace miles y miles de años que hubo otros niños como ustedes aprendiendo. Y eso es lo interesante, lo emocionante, poder llevar a ustedes, aunque es una recreación de un modelo antiguo, sigue estando a la vanguardia en cuanto a las capacidades desarrolladas para poder llevar a cabo ese mecanismo. Sigue siendo un mecanismo suficientemente complejo para desafiar a muchas de las mentes actuales. Es todo lo que yo quisiera agregar. Por lo demás, agradecerle su presencia, profesor Armando. Sí, muchas gracias. Pues bueno, qué bueno que nos acompañan. Efectivamente se trata de un trabajo que hemos estado desarrollando desde hace un par de años un poco más de 2 años. El análisis de la construcción es muy interesante desde el punto de vista técnico y tecnológico,
Ya mencionó el profesor Ezequiel acerca de la importancia, no solamente en la técnica, sino todo lo que involucra haber construido una cosa así hace 2000 años. Construir una cosa así ahorita es complicado, hace 2000 años era, voy a verme muy simplista, 2000 veces más complicado si fuera así. Entonces, es muy importante porque involucra el que hubo quien se interesó hace 2000 años en ponerle dinero a eso, porque hace 2000 años la gente se preocupaba por comer y por vestir y por divertirse igual que ahorita. Pero igual que ahorita, tratar de construir una cosa de estas pues significa pues convencernos que es importante. Hace un año se presentó o presentamos este mecanismo en escala 1:1 y empezamos con la idea de, bueno, pues en la escala 1:1 ya estuvimos mostrando el mecanismo, que básicamente es mecanismo de relojería. Aquí le movemos esta pequeña manivela y eso hace que se muevan las manecillas y el engranaje y nos permita ver cosas. Bueno, pero resulta que los engranes y la presentación es muy pequeña, y si quisiéramos verlo pues nos tenemos que acercar mucho. Y si les explico, mira, fíjate qué es lo que dice aquí, a lo mejor 2 o 3 personas estarán en posibilidad de ver exactamente lo mismo. Y de ahí la idea de hacerlo en grande. Nos propusimos a diseñarlo en este tamaño que ya les platicaron los profesores. Pero eso significa pues que tenemos que meterle no nomás ganitas, sino inversión. Antes de hacer esa inversión pues es necesario sacar números, sacar cuentas, cuánto cuesta. Y pues bueno, eso significó un trabajo de diseño de, llevarme este mecanismo a esa escala de 10, de esa escala 1:10, y sacar los números de, este engranito chiquito me cuesta tantas horas de trabajo, me cuesta tanto material hacer, me cuesta tanta tecnología. ¿Qué significará hacerlo en 10 veces más grande? ¿Qué significará hacerlo en 10 veces más grande? Significa una tecnología distinta de esta, porque los pesos son diferentes. O sea, el peso de un engrane pequeñito a lo mejor no necesita mucha fuerza, pero el mismo engrane en tamaño 10 veces eso, pues necesita una fuerza mucho más grande. Y no necesariamente es lineal, es decir, no es solamente el doble, sino implica muchas cosas. Se diseñó en esa escala monumental, se hicieron cuentas y en los números ya para ponerle pesos y centavos. Esto, hacerlo en escala monumental, cuesta 2 millones de pesos. Entonces, sí, cuesta 2 millones de pesos y pesa 3,5 toneladas. Entonces, ahorita lo cargamos tranquilamente aquí. Tamaño 10 veces esto, no es 10 veces el peso. Esto pesa 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Tamaño 10 veces no pesa 3 kilos, pesa 3.500 kilos. Entonces, implica muchas cosas, y por eso el precio, el valor tan grande. Y bueno, si ya es impresionante el valor o el precio, el costo, pues imagínenselo hacer la gestión para conseguir el dinero, ¿no? Entonces, hace un año nos propusimos a buscar patrocinadores, y no es así como que, bueno, paso la cachucha pero resulta que efectivamente eso empezamos a hacer, y tuvimos la fortuna de conectar con una instancia del gobierno estatal, la SECOP, el Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública, que le gustó la idea.
le gustó la idea, la propusimos, la presentamos, lo convencimos y dijimos, ok, una buena parte va a salir de ahí. Resulta que no, todo salió de ahí. El gobierno del estado estuvo dispuesto en apoyar, en apostarle a este mecanismo, no nomás por el mecanismo, sino porque tuvimos a bien presentar la importancia que ya hemos estado platicándoles ahorita. No solamente es construir un relojito, es reconstruir la historia y todas las relaciones socioeconómico-culturales, tecnológicas y políticas que eso implica. Cuando se construyó esto había una política, una forma de hacer política, una forma de hacer las cosas, una forma de vida. Ahorita que estamos construyendo el mecanismo en tamaño 10 veces 10:1, tenemos otra política, tenemos otra forma de trabajar, seguimos teniendo las mismas necesidades, yo creo que hasta más, pero el mecanismo antiquítera nos traerá un nuevo orden de discusión y nos permitirá llegar o tratar de entender cómo aquella sociedad lo construyó y cómo esta sociedad lo está construyendo. Será un monumento y todo un hito para la ciudad de Hermosillo, para el pueblo de Sonora, para el pueblo de México, porque es la primera vez que se va a hacer en tamaño 4 metros de alto. Y eso va a ser muy importante. Se está invitando a gente muy importante a nivel nacional e internacional, y esperemos que ustedes tengan la oportunidad, bueno, ustedes y todo el pueblo de Sonora y todo el pueblo de México, y eventualmente se convierta en un monumento, algo de interés. Ciertamente va a ser de interés para la gente que ya estamos en estos círculos, pero ¿qué hay en París? ¿Qué hay que ver en París? Y hace 200 años, ¿qué había que ver en París? No había Torre Eiffel. Bueno, ¿quién quite? Ahorita no, ¿qué hay que ver en Hermosillo? El Cerro de la Campana y venir a comer dogos. ¿Quién quite? No sé, apostémosle a que somos suficientemente buenos también como para que en 100 años la gente venga a Hermosillo a ver el mecanismo antiquítera. Ojalá y la cultura a nivel mundial crezca o llegar a crecer para entender la importancia de estos juguetitos. De manera que, pues bueno, esperemos en unas cuantas semanas que ya esté armado aquí, estar haciendo los anuncios para que puedan ustedes visitarnos. Originalmente pensábamos acomodarlo en una exhibición interactiva de ciencias aquí en el edificio del museo, pero el tema del peso trae algunos problemas con respecto de la estructura de un edificio que tiene 80 años, 70 años, 70. La universidad tiene 75, pero el edificio tiene como 70 años. Entonces, en el Inter vamos a instalarlo adentro del campus. Adentro del campus tenemos un par de localidades y se están analizando la óptima para ello, pero la invitación ya se las doy. Espero verlos en un mes pasadito, espero. La fecha es 2 de junio, entonces esperemos que para el 2 de junio ya esté listo, pero por acá los espero para que vean y se tomen fotos y se tomen selfies y las compartan. La primera foto de la historia cuando Hoy cierto. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algo que agregar. Compañeros.